Bueno, están pasando cosas y a lo mejor no tenemos la capacidad de verlas, que bueno, esto luego suele suceder. Están pasando cosas fuertes porque estamos poco a poco, Donald Trump está poco a poco transformando una dinámica internacional y empieza a haber reacciones y eso nos va creando nuevos escenarios que eran inimaginables y a lo mejor, no, como estamos en ellos, no alcanzamos a ver su trascendencia. La Unión Europea y Canadá aplicarán contraaranceles e importaciones estadounidenses en respuesta a las tarifas impuestas por Donald Trump al acero y aluminio. La Unión Europea aplicará aranceles por 26,000 millones de euros, mientras que Canadá impondrá un 25% sobre productos como acero, aluminio, computadoras, todo ello valorado en 29,800 millones de dólares canadienses. Trump, que sigue elevando la tensión, ha prometido, pues como puede imaginar, contramedidas. Afirma que Estados Unidos no cederá en lo que llamó batalla. Además, criticó a Canadá por sus tarifas a la electricidad y productos agrícolas, amenazando con aumentar los aranceles a los automóviles canadienses si, dijo, si no se eliminan. Ojo con eso. Bueno, ¿y cómo respondió Trump? Con un nuevo amago de aranceles. Tarifa de 200% al vino y al alcohol de la Unión Europea. La condición para quitarlo es que el bloque europeo retire su gravamen. Sobre el whisky, así anda esta guerra arancelaria. Ahora, pues ya sabe, Europa son vinos, vodka, vinos, que son muy importantes, no se puede perder de vista para el consumo en general en Estados Unidos, a pesar de que ha creado una gran industria vinatera allá en California. Bueno, los aranceles de la Unión Europea por 28,000 millones de euros entrarán en vigor a partir de abril, pero se mantienen abiertos a la negociación con el objetivo de frenar estas medidas. Bueno, y yo diría, cuando Trump habla bien de nosotros, a mí me inquieta, pero bueno, hoy en Estados Unidos no fue él, pero fueron sus funcionarios y nos pusieron buena cara, ¿no? Desde Estados Unidos. El hombre en pantalla, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, elogió al Reino Unido y a México por no responder con aranceles a las medidas de Donald Trump. Advirtió que aquellos socios comerciales que molestan al presidente, fíjese, molestan al presidente Trump con sus respuestas a las medidas proteccionistas estadounidenses, se exponen a una reacción más severa. Nuestro país, como hemos estado informando, ha decidido la presidenta esperar hasta el 2 de abril para ver qué pasa y tomar una decisión. En esa fecha se vence esta pausa pactada con Trump y ese día se tiene planeado que entren en vigor los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Hablemos del tema. Saludamos a Joel Peña, internacionalista, profesor de la UNAM. Querido Joel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Estimado Javier, como siempre, un gusto estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a lo que va el asunto. Unión Europea y Canadá, y luego hablan bien de nosotros, y cuando veo quién habla bien de nosotros, me inquieta más, prefiero casi que hable mal. Pero te lo planteo de esta manera, Joel. ¿Estamos ante la eventualidad de qué? Más allá de lo que ya está pasando, Joel. Pues mira, Javier, yo creo que estamos en una guerra arancelaria, como ya se le ha denominado. Ya no solamente es China el enemigo comercial número uno de Estados Unidos, sino que al parecer lo es todo el mundo. Obviamente tenemos que ver que el presidente Donald Trump está utilizando esta retórica de la imposición de aranceles como una medida de presión para obtener muchas cosas como parte de su campaña y de ahora de su administración. Recordemos que ya en su primer mandato precisamente fue esta amenaza de la imposición de aranceles al aluminio y al acero que se exporta desde México a Estados Unidos y desde Canadá también a Estados Unidos, para que precisamente ambos países aceptaran renegociar el Telecán que derivó en el nuevo tratado comercial México, Estados Unidos o Canadá, el famoso TEMEC. Entonces Donald Trump utiliza este tipo de retórica agresiva, en este caso desde una perspectiva económica, para obtener dádivas y ganancias que le resulten favorable no a la sociedad estadounidense en general, sino principalmente al grupo de oligarcas que lo rodean, incluyendo él mismo, que recordemos es un empresario. Es decir, el presidente Donald Trump creo que está consciente, y así se lo ha hecho ver la sociedad estadounidense y sobre todo la industria, de que la imposición de aranceles a las importaciones a quien perjudica finalmente es a la persona consumidora, quien va a asumir el costo de digamos, de los productos que se van a ver encarecidos
por pues el aumento, ya sea de los productos que les hacen competencia o simplemente de las materias primas que utilizan para elaborarse en Estados Unidos y después ponerse en el mercado. ¿Qué puede pasar en este sentido, sobre todo tomando en cuenta que, digamos, la fuerza de la Unión Europea no la han puesto a prueba, ¿eh? Nunca la han puesto a prueba en los últimos años y aquí la están poniendo a prueba y a lo mejor la Unión Europea puede cohesionarse de manera significativa y Canadá ya de plano romper filas pues con Estados Unidos y puede también se nos aparece el tema del TEMEC, pensando en que Canadá pues como sea tiene una parte francesa, etcétera, ¿no? Claro, de hecho, para Estados Unidos esta situación sin duda representa un desafío económico. El propio Donald Trump lo dijo en estos días que va a haber una inflación, que la sociedad estadounidense pues se va a ver, digamos, mermada en su capacidad de gasto, en su poder adquisitivo por el aumento de los precios, pero que es algo que tiene que ocurrir para que posteriormente la economía estadounidense esté bollante. Él lo que intenta hacer es tratar de continuar con las medidas que implementó en su primer mandato, pero en vez de ser, digamos, benéficas para la sociedad y la industria estadounidense, fue todo lo contrario, al grado que inició una espiral inflacionaria que el presidente Joe Biden no pudo detener y que fue precisamente uno de los temas que más le reprochó la sociedad estadounidense y por lo que votaron por el Partido Republicano, en este caso por el presidente Donald Trump, quien prometió en su momento disminuir el precio de las mercancías. En ese sentido, vemos que está siendo un poco contradictorio con su promesa de campaña, algo a usanza de Javier Milei, que cuando tomó posesión en Argentina dijo que la economía se iba a ver muy perjudicada, pero que era un mal necesario para poder volver a las sendas de crecimiento, pero muchas veces esto va más allá y los aranceles pues sin duda van a afectar a las personas consumidoras estadounidenses, sobre todo porque los productos van a ser más caros debido a estos aranceles, va a generar un aumento en los costos para las empresas, quien van a tratar de subsanar esa pérdida económica aumentando el precio de los productos. La respuesta de Canadá y la Unión Europea, Javier, que es muy contundente a mi parecer, podría reducir las exportaciones estadounidenses en sectores clave y las represalias arancelarias de estos países pues pueden llevar a una caída en la demanda de productos agrícolas, productos manufacturados y tecnológicos de Estados Unidos, lo que obviamente va a afectar a los productores y a las empresas propias empresas estadounidenses que dependen de estos mercados internacionales para su propia actividad empresarial. El rebote de todo esto, ¿cómo nos puede caer a nosotros, Joel? Pues mira, la verdad tenemos que esperar qué es lo que va a pasar. Recordemos que nosotros tenemos un tratado de libre comercio, digamos, muy avanzado que incluye la desgravación, digamos, progresiva de muchísimos productos, los cuales ya no están en esta política arancelaria, quedaron fuera, pero hay otros productos mexicanos que se venden en el mercado estadounidense que están fuera del tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, a los cuales sí se le están aplicando impuestos adicionales o aranceles. Tendremos que ver también qué es lo que pasa con el sector del aluminio y del acero, que México es uno de los principales productores y exportadores hacia Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va a tener unas reuniones en estos días precisamente con empresarias y empresarios de este sector para ver cuál va a ser la respuesta. Algo que la presidenta Claudia Sheinbaum también ha señalado en diferentes ocasiones, esta idea de tener una política comercial de cautela con Estados Unidos, tratando de, digamos, darle ciertas concesiones para evitar que se impongan los aranceles, aunque pues también tenemos que ver que Donald Trump no está haciendo, digamos, caso a los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, es decir, está yendo más allá, está incluso violando reglas de la Organización Mundial del Comercio, del Sistema Comercial Internacional. China, que también es uno de los afectados, ya fue ante la Organización Mundial del Comercio, Canadá también, entonces vamos a tener que esperar cuál va a ser la respuesta de México, que desde mi perspectiva también tiene que ser muy contundente, porque con Donald Trump nada se sabe, es decir, si México no le implementa aranceles recíprocos, puede ser un arma de dos filos, Sí. como puede favorecer al gobierno mexicano, como puede ser todo lo contrario. ¿Qué cara debemos de poner a las palomitas que nos pusieron el día de hoy, tanto Marco Rubio como el señor Howard, el secretario de Comercio?
Pues mira, yo creo que tiene que ser algo de mucha cautela. Es decir, el presidente Donald Trump ha elogiado en muchas ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también hemos sido blanco de muchas críticas y muchos ataques. Mientras México continúe cediendo a las presiones estadounidenses, sobre todo en el control de la frontera, para evitar el tráfico de droga y también la inmigración irregular, vamos a tener, digamos, el visto bueno de la administración estadounidense. Mientras esto deje de ocurrir, que obviamente va a llegar el momento en el que ya no va a ser sostenible y el gobierno mexicano ya no va a poder gastar tanto en la militarización de la frontera, en la incautación de droga y en la extradición de personas vinculadas con los cárteles, pues obviamente va a iniciar otro tipo de presiones por parte de Estados Unidos para conseguir otras cosas. Es decir, así funciona la retórica agresiva del presidente Donald Trump y yo creo que tenemos que estar claros en que es necesario elaborar una estrategia coordinada, no solo al interior de México, sino con Canadá, que también es uno de nuestros principales socios y que como países que formamos parte de un proceso de integración, pues tenemos que fomentarlo. Recordemos que en 2026 viene la revisión del TMEC, Javier, pero el presidente Donald Trump incluso ya ha presionado a México y a Canadá para que se realice una revisión prematura para tratar de renegociar las condiciones del tratado para que le resulte favorable a Estados Unidos y deje de tener, digamos, una balanza comercial deficitaria con México, como ha sido tradicionalmente, incluso desde la entrada en vigor del Telecán en 1995. A ver, ves para final de la conversación, Joel, ¿ves la posibilidad del rompimiento del TEMEC, sobre todo por la tensión tan grande que hay entre Estados Unidos y Canadá? La verdad, no creo que haya un rompimiento, sobre todo porque Donald Trump está siendo muy presionado, no solo por el sector financiero, las bolsas están, digamos, sufriendo muchas fluctuaciones, lo cual se traduce en pérdidas por la incertidumbre que todo esto genera. Además, una presión del sector automotriz o del sector minero o de otros sectores que son fundamentales para la economía estadounidense. Ahora sí, lo que también tenemos que ver, Javier, es qué va a pasar con el gobierno canadiense. Recordemos que Justin Trudeau deja de ser primer ministro de Canadá, va a asumir las funciones otro primer ministro del Partido Liberal, pero con la posibilidad de que convoque elecciones anticipadas en las que probablemente resulten ganadores el Partido Conservador, y el Partido Conservador ha sido muy claro en que incluso está dispuesto a negociar un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, dejando afuera a México, lo cual obviamente sería perjudicial. Recordemos que el 80% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos y casi un poco más del 60% de lo que le compramos al mundo se lo compramos a Estados Unidos. Sí. Entonces, obviamente sería un problema muy grave que esperemos que se pueda resolver. Joel, te mando un gran saludo. Gracias por tu participación. Muy buenas noches, que descanses. Igualmente, Javier, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, muchas gracias.